Hola, buenas noches. Bueno, esta es nuestra sesión previa a la final que va a ser mañana de este módulo 5 y hoy vamos a platicar a manera detallada de cómo se elabora un proyecto de investigación, porque es lo que tienen que hacer en su trabajo final. En la actividad integradora número 6 hicieron como un previo, lo que es el esqueletito, lo que es un protocolo de investigación. En esta parte, buenas noches, vamos a desarrollar un poquito más el tema, pero sobre todo vamos a trabajar en las cuestiones en las que más he encontrado fallas o dudas, que tiene que ver, por ejemplo, la diferencia entre elegir un problema o elegir un tema y plantear un problema. En la actividad integradora número 6, los que escogieron, por ejemplo, el tema de la legalización de la marihuana, lo presentaron como tal, pero ese es un tema. Un tema es algo muy general. Cuando hablamos de plantear un problema, hablamos de delimitar la situación. Por ejemplo, cuando ustedes exponen o presentan como problema la legalización de la marihuana, ¿cuál es el problema en la legalización de la marihuana? Es un tema muy amplio, es un tema sumamente extenso que no se darían abasto. Nunca en la vida se terminaría de investigar. Por eso hay tantos enfoques disciplinarios para analizar el tema de la legalización de la marihuana. El enfoque psicológico, el enfoque médico, el enfoque económico. Entonces, ustedes deciden. Mi tema es la legalización de la marihuana, la legalización de las drogas. Ahora, ¿cuál es mi planteamiento del problema? Y ahí agarran algún tema. Por ejemplo, si lo quieren ver desde el punto de vista de la seguridad, pueden abordar el problema que se vino o que se generó cuando fue Genaro García Luna, que ahora está preso en Estados Unidos por esta guerra contra el narco que encabezó en el gobierno de Felipe Calderón. Ese sí es un problema. ¿Cuántas muertes hubo de civiles por esta guerra contra el narcotráfico? ¿Cómo se volvió a, digamos, a rehacer el mapa territorial de nuestro país en la distribución de los cárteles? Ese es un problema. Hablar en sí de la legalización de la marihuana a favor y en contra es un tema general, pero cuando vemos un problema, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, es que yo tuve un hijo muerto que estaba en el ejército cuando el gobierno de Felipe Calderón encabezó la lucha contra el narcotráfico, y todas las muertes que generaron las persecuciones, las redadas, todo eso que se generó, ese es un problema. ¿En qué derivó? En un problema de violencia para varios estados de la República, obviamente muchísimas muertes. Ese es un problema que está relacionado con el tema de la legalización de la marihuana. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Y les comento estos ejemplos porque son los que ustedes van a retomar o van a realizar en su proyecto integrador que se llama Mis Argumentos Finales. Primero tienen que elegir un tema y luego plantear un problema. Vamos a poner otro caso, el tema del aborto. El tema del aborto tiene muchas aristas, lo podemos ver desde la parte médica, las mujeres que mueren, lo podemos ver, por ejemplo, por rangos de edad, en qué edad las mujeres mueren o hay más mortalidad, o hay mayor tasa de mortalidad en mujeres por abortos clandestinos, por abortos legales, porque aún así, aunque sean legales, hay muertes, hay mujeres que mueren porque la práctica no es la más adecuada o porque los doctores no están capacitados para realizar un aborto. El tema en sí de legalizar el aborto no es un problema. El problema, ustedes tienen que ver dónde está el problema, la tasa de mortalidad de las mujeres a cierta edad, de qué estrato socioeconómico se tratan más mujeres, y las mujeres a lo mejor de clase media o de clase media alta, o de clase baja, o de clase económica, o de un estrato social un poco menor.
Todo eso es lo que ustedes tienen que problematizar. Eso es un planteamiento del problema, porque lo que ustedes hacen o hicieron la mayoría en la actividad integradora número 6 es plantear un tema y de ahí desprender, pero no hay problema. O sea, realmente eso no es un problema, es un tema de investigación, es un tema de reflexión, pero cuando hablamos de un problema, entonces sí hablamos de un problema de investigación. Entonces, no sé si más o menos aquí quedó clara la diferencia entre un tema general y un problema particular. El problema es delimitar la situación. Se puede delimitar, por ejemplo, por género. Por ejemplo, en el caso de la violencia sexual, hay hombres que también sufren violencia sexual. La mayoría de la gente o el imaginario colectivo piensa que solamente las mujeres sufren violencia sexual, pero también los hombres la sufren. A veces por la idiosincrasia del mexicano, como bien le retrataba Octavio Paz en Máscaras Mexicanos, pues el hombre pues no lo demuestra, pues se apena y no lo externa. Pero, por ejemplo, ahí en casos de violencia sexual, ahí podríamos ver un problema, ver cuántos hombres menores de edad o en edad adolescente son abusados y qué consecuencias psicológicas tienen en su comportamiento. Si de ahí se deriva un comportamiento violento para con las mujeres, para con sus compañeros de trabajo. Por ahí alguien hizo un trabajo que tiene que ver con el suicidio, que es muy interesante, pero bueno, volvemos a lo mismo. El tema del suicidio es muy amplio. Entonces tenemos que ver por género. Ahora sí que quién se suicida más, hombres o mujeres, cuáles son las causas, por qué se suicidan más y obviamente en nuestro tema de investigación nosotros lo tenemos que delimitar. Es decir, a mí me interesa saber por qué el 60% de los jóvenes entre los 14 y 18 años se suicidan en el municipio de Zacatlán de las Manzanas en épocas de fin de año. Ese es mi problema de investigación. No voy a investigar el suicidio en Puebla porque es un tema grandísimo que no, imagínense, mi universo de estudios serían todos los jóvenes o todas las personas en Puebla, pero no, hay que delimitar el problema, hay que delimitarlo, hay que hacerlo chiquito, hay que eh, establecer como las variables. ¿Qué voy a estudiar? ¿Hombres o mujeres? Ah, bueno, determino que voy a estudiar el caso de el embarazo en mujeres jóvenes y aún más, si delimitamos un poquito más, la tasa de mortalidad en mujeres, en niñas chiquitas, porque hay niñas de 12 años que ya tienen embarazos, pero que son a causa de una violación. Es decir, que es contra su voluntad y resultaron embarazadas por algún familiar, como son los casos que se escuchan mucho en la Ciudad de México, más bien en todo el país, porque abusaban de ellas sus familiares, tíos, primos, hermanos, etcétera, y la tasa de mortalidad al practicarse un aborto clandestino en señoritas o jovencitas o niñas entre los 12 y los 15 años. ¿Ven? Esa es la diferencia entre un tema general y un problema. Entonces, eso es con lo que tienen que empezar su proyecto integrador que se llama Mis Argumentos Finales. Tienen que elegir un tema. Yo les diría que para que no se les complicara, retomaran parte de lo que hicieron en su actividad integradora número 6 y solamente la fueran puliendo en función de las retroalimentaciones que yo les hice. De la misma manera, tienen que justificar la importancia de estudiar el tema. En la, en el, en la actividad integradora 6 les pedía que lo hicieran en un par de renglones. En el caso del proyecto integrador hay que justificar un poquito más, tomando un enfoque, por ejemplo, en función del planteamiento del problema que ustedes hagan. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar de la tasa de mortalidad o de lo preocupante que es la tasa de mortalidad en mujeres menores de edad por abuso sexual en la alcaldía Iztapalapa. Y aún así, si hablamos de la alcaldía Iztapalapa, que es grandísima, es la más grande de la Ciudad de México, tiene 13 territoriales, porque no se dan abasto con la cantidad de población que está en la alcaldía Iztapalapa, todavía aún más lo pueden delimitar por territorio, es decir, de la territorial Iztapalapa que abarca tal y tal espacio, porque es un mundo Iztapalapa. Eh, Tienen que justificar por qué es importante estudiar o investigar ese tema. Y aquí les pediría yo que lo hicieran desde un enfoque social,
como sociedad, ¿por qué es importante? ¿Cómo con nuestro trabajo, cómo con el tema que elegimos, con el problema que planteamos o que presentamos, cómo vamos a contribuir a la sociedad? ¿Qué beneficio va a tener para la sociedad mi investigación? Es decir, llegar a ciertos resultados, decir, bueno, yo investigué este tema, llegué a estos resultados, ¿y cómo? ¿Por qué es importante investigar este tema? Es un enfoque social. A final de cuentas, este módulo es el último módulo de las ciencias sociales. Acuérdense que Prepa en línea está dividido en 5 campos disciplinares: ciencias sociales, ciencias experimentales, matemáticas, comunicación y humanidades. Y este es la culminación, esta es la conclusión del campo disciplinar de las ciencias sociales. Por eso es que es tan importante, por eso se llama argumentación, porque tenemos que aprender a desarrollar pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene como base el conocimiento, y el conocimiento es generado o se adquiere a través de la investigación. Siempre estar investigando, siempre estar cuestionando, siempre estar preguntando, no dar nada por hecho, consultar fuentes de información, consultar especialistas para hacernos personas más críticas y en ese sentido poder contribuir a nuestra sociedad, a ser mejores seres humanos, a ser mejores seres sociales para con nuestros semejantes y sobre todo a llevar una mejor vida en la cuestión social. A final de cuentas, todos somos seres sociales y eso es lo que estudia la sociología. Por eso la sociología es la madre de todas las ciencias sociales, de la comunicación, del derecho, de la historia, de la filosofía, porque a final de cuentas, nosotros, los seres humanos, las personas, los sujetos, somos su objeto de estudio. Entonces, es importante que en la justificación de su problema en el proyecto integrador lo hagan desde un enfoque social, ya no personal. ¿Por qué me va a servir a mí o por qué quiero yo investigarlo? Es cómo le va a servir o para qué le va a servir a la sociedad esta investigación. ¿Cómo voy a contribuir a la sociedad? ¿Qué granito de arena va a aportar mi investigación a la sociedad? Y bueno, en este proyecto integrador, a diferencia de la actividad integradora número 6, tienen que elaborar 3 argumentos. Acuérdense, acuérdense que el conocimiento no es por separado, no se da por módulo, no se da por semana, no se da por materia. Todo el conocimiento va siendo una integración. ¿Y por qué digo que es una integración? Porque no se trata de que adivinen los argumentos o les da flojera regresar a revisar los recursos educativos de la plataforma. Entonces, ustedes tienen que retomar parte de la semana 1 para la elaboración de sus argumentos. Acuérdense y tengan presente que los argumentos siempre se formulan a partir de expresiones indicadoras y eso viene en uno de los recursos educativos de la primera semana, que se llama premisas y conclusiones. Hay que retomar, acuérdense que el aprendizaje no es por separado. Todo el conocimiento que ustedes tienen desde la educación básica, primaria, secundaria, en este momento el nivel medio superior, es una integración, todo va contando, todo va sumando. Yo siempre he dicho que el aprendizaje y el conocimiento es como nuestro currículum. Pues, oye, ¿qué has aprendido? Y no es que ahora que ya a lo mejor tengo un puesto gerencial, me olvido de lo que tengo acá, sino que para poder llegar a este puesto gerencial tuve que pasar por todo este trayecto y ahora tengo toda esa experiencia, todo ese conocimiento y hoy puedo ocupar, digamos, este cargo. Es como las matemáticas. No podemos llegar a ser derivadas e integrales si no aprendemos a sumar y a restar. Y no podemos aprender a multiplicar y a dividir si no sabemos sumar y restar. Y entonces, a veces yo se queda un poquito de flojera, a veces queremos acabar rápido la actividad, pero no. De hecho, la recomendación que yo siempre les hago es que el proyecto integrador lo vayan elaborando por partes. Tal vez el primer día decidan ustedes elegir el tema, plantear su problema y redactar su justificación para que todo vaya teniendo hilación
coherencia y concordancia entre cada tema, entre cada subtema. Acuérdense, hilación, coherencia y concordancia. Y después al segundo día dicen, bueno, hoy voy a elaborar mis 3 argumentos, voy a elegir mis 2 ciencias desde las cuales voy a abordar el tema, y ahí las plantean. Y en la parte, ya para terminar, a lo mejor el viernes o el sábado, grabo mi audio con la exposición de mis argumentos o de mi tema, y ese mismo día lo subo a la plataforma. Es una manera de que no se les haga tan tediosa la tarea. Es una manera de ir armando poco a poco su trabajo. Y otra cosa que les quería hacer hincapié, y que es importante, cuando en la plataforma se les pide elegir 2 ciencias o 2 disciplinas desde las cuales se van a abordar el tema, o para trabajar el enfoque multidisciplinario, algunas y algunos de ustedes tienden mucho a poner ciencias sociales. No, creo que esta aclaración ya se las había hecho, pero como ya es nuestra última semana de actividades, esto quiero que les quede muy claro. Las ciencias sociales como tal no es una ciencia. Las ciencias sociales es un concepto general que engloba varias ciencias. Si ustedes le ponen ciencias sociales, en automático no eligen ninguna ciencia, ninguna disciplina. Dentro de las ciencias sociales, de ese concepto grande, general, global, del que son las ciencias sociales, está el derecho, la historia, la economía, ciencias de la comunicación, relaciones internacionales, filosofía, historia, entre otras. Las ciencias sociales es un concepto que integra varias disciplinas. Es igual que las ciencias experimentales o las ciencias duras. Si ustedes ponen, pues las ciencias duras, pues sí, pero ¿cuál de las ciencias duras? ¿Cuáles son las ciencias duras? Las matemáticas, la física, la química, la biología, la ecología, en fin, ¿no? Entonces, es importante que no me pongan ciencias sociales, que de las ciencias sociales ustedes elijan, o que digan tales ciencias desde la historia, desde la economía, desde la ciencia política, desde la geografía, desde la geología, desde el punto de vista, desde el punto disciplinario, desde cualquier enfoque disciplinario que ustedes elijan, pero no me mencionen el concepto general, ciencias sociales o ciencias experimentales, porque es como si no eligieran ninguna. ¿Esta parte sí quedó clara de las ciencias sociales o no? ¿Sí va? Ok. En relación a la grabación del audio, ahorita les estoy haciendo como hincapié en las cuestiones importantes de su proyecto integrador. ¿Qué pasa con la grabación del audio? Nosotros, ustedes vienen trabajando con grabaciones de audio desde el módulo 3. ¿Qué es lo más importante de grabar un audio? Y sobre todo cuando hablamos del tema de argumentación. Cuando hablamos de argumentar, estamos hablando de hablar con conocimiento, de hablar con bases. Pero todo eso no lo podemos hacer o no podemos demostrar nuestro conocimiento si leemos el texto o nos apoyamos. Podemos a lo mejor apoyarnos en algún tipo de acordeón que nos recuerde frases, palabras o temas claves que pues que queramos acordar o que queramos tocar durante el audio. Pero lo más importante y en lo que yo siempre les he hecho hincapié es que se suelten a hablar, es que no les dé miedo. No les dé miedo porque si no lo hacen ahora, no lo van a hacer nunca. Esta es su oportunidad. Cuando ustedes quieran, por ejemplo, ir a solicitar un trabajo, ir a pedir un aumento de sueldo, a lo mejor concursar por un mejor puesto laboral, tienen que hacerlo a través de la argumentación y no van a leer su currículum. En una entrevista no van a leer su currículum, no van a leer las respuestas, tienen que ser convincentes. Por eso desde el principio yo les dije que la argumentación tiene que ver con la toma de decisiones, y se los comento porque yo he hecho entrevistas. A mí me ha tocado hacer entrevistas para contratar gente y hay una metodología. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral, cuando se hace contratación de gente en procesos electorales, aplicamos una metodología que se llama metodología STAR. Es una metodología un poquito, ¿cómo les puedo decir? Es muy
interesante porque nada más la entrevista consta de 6 preguntas y no crean que son preguntas sobre los temas del instituto, sobre cuestiones electorales. La metodología START, esa la pueden encontrar en internet, está relacionada con la manera en que las personas se expresan y sean convincentes de que son las personas apropiadas para ocupar el cargo. O sea, no se trata de que yo sé hacer esto, yo he manejado esto, yo conozco toda la paquetería más moderna y las tecnologías, no. La metodología STAR que ocupan las empresas, en este caso el Instituto Nacional Electoral, que bueno, es un organismo público autónomo, que nada tiene que ver con ser una empresa, pero digo, hay varias empresas que lo utilizan, tiene que ver con esa metodología. Es decir, tú te sientas a la persona y le escuchas hablar. Entonces, de ahí depende que sea contratada o no. Y entre la pregunta, son 3 preguntas, y luego viene una pregunta intermedia que es muy interesante. Se les dan 2 opciones. En una, la primera opción es que te comenten o les das un minuto para que te numeren algunas cualidades, actitudes o aptitudes que tienen para ejercer el cargo para el que están concursando, o la otra, uno les dice, ¿sabes qué? No me convences para el puesto. Tienes un minuto para decirme por qué eres la persona correcta para ocupar el puesto, por qué eres la persona adecuada, por qué cumples. En pocas palabras, le dices, convénceme de que tú eres la persona. ¿Y a poco ahí van a estar leyendo su currículum? No, cuando argumentamos, defendemos nuestras posturas, defendemos nuestras posiciones a través de qué? De conocimiento. Hablo con causa, con conocimiento de causa sobre lo que se me está preguntando. Si yo le digo, ¿alguna vez tuviste una situación para llegar a un lugar y no reconociste, o sea, cómo lo hiciste, cómo resolviste? Y todo el tiempo en 6 preguntas, nosotros lo que evaluamos es que la persona o el aspirante al cargo o la aspirante argumente de qué manera puede resolver, de qué manera es capaz de llevar las responsabilidades del cargo y todo ese tipo de situaciones. Entonces, vuelvo sobre este tema, eh, lo que es importante es que cuando graben el audio no vayan leyendo, que se den la oportunidad de improvisar, no que un audio perfectamente grabado, así impecable, no. Lo que quiero es un audio donde se note la improvisación, porque justamente en el improvisar está la riqueza de saber que estamos aprendiendo, que a lo mejor no tengo la idea clara, de que a lo mejor todavía tengo dudas, pero estoy haciendo un esfuerzo por demostrar mi conocimiento o por exponer o por compartir lo que he aprendido. Eso les va a ayudar muchísimo en toda su vida. Entonces, es importante que en el audio no les pongo duración. La duración va a ser dependiendo de lo que ustedes quieran comentar sobre sus argumentos o sobre la exposición del tema. También lo dejo a libre albedrío. No hay una duración específica, pero que se suelten a platicarnos cómo elaboraron su argumento, o por qué ese es su argumento, o por qué eligieron ese tema, cuál es su problema y por qué lo abordaron de esa manera. Es una forma, la forma más bonita de irse soltando, que no les dé pena hablar. No sé si en los módulos anteriores les daba pena igual así hablar, pero para mí lo más importante es que lo hagan, porque les pongo ejemplos pues siempre de la vida cotidiana, porque es a lo que nos vamos a enfrentar. Acuérdense que todas las materias o todas las módulos de prepa en línea CEP son parte obviamente de la estructura curricular, y no significa que una sea más importante que otra, ni que uno tenga menor peso que otra, porque generalmente cuando somos estudiantes le damos más peso a las materias que creemos que nos van a servir más para la vida. Sin embargo, todas las materias nos sirven para alguna cosa en algún momento de nuestra vida. Todo sirve, todo es conocimiento, de todo se va aprendiendo, y hasta de las dudas se va aprendiendo. Entonces, ahorita lo que les acabo de hacer lo que les acabo de comentar, son como las partes importantes en las que quiero que trabajen en su proyecto integrador. Lo van haciendo con calmita. Si lo quieren hacer en un solo día, está bien, pero bien estructurado.
Y ahora, el siguiente punto que también es muy importante, cuando hablamos de investigación, ya no de argumentación, cuando hablamos de un trabajo de investigación como el que ustedes tienen que presentar ahora en su proyecto integrador, la parte de las fuentes de información ya no se llama fuentes de información. A un nivel licenciatura, cuando ustedes lleguen a cursar una licenciatura y se quieran titular, todas sus fuentes de información toman otro nombre y se llama aparato crítico. ¿Alguien de ustedes sabía eso? No. Se llama aparato crítico. Deja de ser fuentes de información y se convierten en la base de lo que ustedes van a exponer, en la base de lo que ustedes van a trabajar. ¿Qué es lo importante del aparato crítico? Lo importante siempre es que ustedes, al elegir un tema de investigación y al plantear un problema de investigación, empiecen a ubicar en qué tipo de, no en qué tipo, que empiecen a ubicar sus fuentes. Ah, bueno, yo encontré una revista especializada sobre este tema y encontré a lo mejor 2 entrevistas en video de un debate de estos especialistas que hablan sobre este tema, o encontré también en la hemeroteca, encontré unos periódicos que hablan sobre el mismo tema y hacen una investigación, ¿no? Lo importante no es que transcriban tal cual la información. Las fuentes de información sirven para respaldar lo que nosotros decimos, lo que nosotros expresamos, pero si yo transcribo o pongo de manera literal lo que ya expusieron otras fuentes, entonces yo no estoy exponiendo nada. No hay trabajo ni analítico, ni reflexivo, ni de comprensión del tema. Yo tengo que leer y a partir de que yo lea, a partir de que yo analice la información, debo empezar a tomar posturas a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de la legalización de la marihuana, bueno, alguien a favor o en contra de la despenalización del aborto, a favor o en contra de la adopción de niños entre personas del mismo sexo, en fin, todos esos tipos de problemas sociales a los que estamos expuestos todos los días en todas las partes del mundo, porque son temas afines a todas las sociedades. Tengo que empezar a tomar posturas y a partir de ahí yo generar mi propio criterio, yo decidir si estar de acuerdo o no, pero no en función de lo que dice el especialista, no en función de lo que dice la otra persona, sino en función de lo que yo considero a partir de lo que dice un especialista. Fíjense ustedes, les voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir, yo es un ejemplo, ¿eh? Estoy en contra de la despenalización del aborto porque considero que es, a final de cuentas, un asesinato. Ese es un ejemplo, no es lo que yo pienso. Esto es un ejemplo. Sin embargo, puede venir un especialista a decirme sí, pero también tendríamos que ver ciertos aspectos bajo los cuales se despenaliza o no, porque no podemos despenalizarlo o despenalizarlo de manera general. No se puede castigar o no castigar de manera general. Habría que tomar ciertos factores, por ejemplo, si fue en caso de violación o si es una menor de edad, o sea, que su edad sea muy chiquita, pues 12, 13 años. Pero si yo me aferro a mis ideas de que no, porque va contra mis principios, contra mis valores, entonces es como no tener o no desarrollar pues pensamiento crítico. Entonces yo consulto varias posturas, consulto las posturas que dicen que sí y leo sus argumentos, comprendo sus argumentos y también consulto fuentes que digan que no, porque hay personas que dicen que no, hay unos que dicen que sí. Y a partir de ahí yo genero mi propio criterio, yo genero mi propio conocimiento sobre el tema, pero sobre todo más que el conocimiento, yo genero mi propia postura sobre el tema, a favor o en contra, y yo únicamente utilizo las fuentes de información, utilizo o retomo estadísticas para decir, no, yo estoy en contra, o estoy a favor, porque este autor dice que hay tantas muertes, entonces, si de por sí yo no estaba en contra, pues me sigo manifestando, bueno, me sigo manifestando a favor del aborto porque considero que la muerte en señoritas que se les quitan oportunidades para estudiar, para tener una buena vida, para ser los seres sociales, pues, de provecho para el país, en fin, los argumentos que ustedes quieran, pero lo importante no es transcribir
tal cual lo que dicen o lo que exponen los especialistas. Lo importante es que yo comprenda la información y a partir de que lea ambas partes, de que lea lo positivo y lo negativo, lo blanco y lo negro, lo de la derecha y lo de la izquierda, yo tome una postura y irme sobre ese camino, y cada vez que vaya encontrando posturas que no son afines a la mía, no intentar hacer cambiar a la gente de opinión, simplemente cada vez a través del conocimiento, de la investigación, ir reforzando mi postura. ¿Hecho? Eso es lo más importante. Eso es respecto al proyecto integrador. Ahora, en el caso del foro Aprendiendo, es muy sencillo esta semana. El foro Aprendiendo, la dinámica que establece, bueno, son las de las participaciones. Yo les pedí de favor que hicieran 2 participaciones en esta semana, porque cuando tenemos foro de integración o actividad tipo foro, pues como que se inclinan más la balanza a esas actividades porque obviamente pues tienen calificación. Sin embargo, en esta ocasión el foro Aprendiendo nos pide participar en función de 2 puntos importantes. La primera es que ustedes comenten su experiencia en este módulo, ya sea en la parte personal, sobre todo en la parte de los temas que se tocaron, de los temas vistos, una reflexión general. Yo ahí les puse, yo ahí le añadí que podía hacer una reflexión sobre su experiencia, ya sea personal o académica, en el ámbito que tiene que ver con la academia, sobre su experiencia en este módulo 5. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué temas les agradaron más? ¿Cuáles les parecieron que ya no son tan acertados? ¿Qué le cambiarían al módulo, a los contenidos, si es que hay algo que le cambiarían? O que nos comenten, pues, la parte personal, ¿no? También si se les hizo pesado, si se les complicó por tiempos, en fin, cualquier cosita, ¿no? Pero sí que nos compartan por lo menos 2 participaciones. Y la otra tiene que ver con que si algunos de ustedes o algunas de ustedes quiere compartir ahí dudas o material que les apoye para la elaboración de su trabajo final o para las participaciones en el foro de integración, también lo pueden hacer, ¿no? Realmente son cosas muy sencillitas, pero a lo mejor en el segundo punto no, a lo mejor les queda claro todo, pero si quieren añadir como su compañera, hoy una de sus compañeras, Angélica, añadió por ahí un recurso educativo que les mandé sobre cómo se plantea una investigación, pues a lo mejor también lo pueden retomar para que les quede más claro o para refrescar por ahí. Y ahora sí que refrescar el chip y tener como la información a la mano. Y bueno, nuestro foro de integración es un tema sumamente interesante y se llama el mejor avance científico. Fíjense que yo ahí les puse unos ejemplos de avance. Acuérdense que, bueno, antes que nada hay que realizar 5 participaciones. De preferencia, hagan las 5 porque hacen 3, hacen 2 y a final de cuentas su calificación, si ustedes hacen 4 participaciones excelentes, aún así su calificación no puede ser excelente porque falta una participación, y la calificación del foro Aprendiendo es el promedio de las 5 participaciones y que cada una cumpla con el contenido que se solicita. Respecto al mejor avance científico, es un tema muy padre. Yo les mandé un recurso educativo de ahí como siempre, bueno, como casi siempre, del portal académico del CCH, que se llama Descubriendo Inventos. Y aparte es muy padre porque viene con un ejercicio, no sé si ya lo vieron, viene con un ejercicio de unir columnas entre la descripción de lo que es el invento y sus características, así como sus beneficios que ha traído a las sociedades en diferentes siglos. Entonces ustedes ahí pueden elegir, yo les puse unos ejemplos, ustedes pueden elegir cualquiera que sea que ustedes consideren que ha sido el avance científico más importante. Por ejemplo, mucha gente puede asociarlo a la cuestión tecnológica, pero también es cierto, por ejemplo, cuando ustedes ponen en el primer planteamiento, ¿cuál consideras que es el mejor avance científico? Mucha gente casi siempre se van por la cuestión de la tecnología. Sin embargo, la tecnología también tiene sus contras, porque hoy, imagínense ustedes que hoy con la tecnología tan avanzada y que además está en un constante cambio, más bien lo que se le llama en un cambio permanente, hoy con la tecnología se puede generar las bombas, y si no, vean lo que acaba de pasar en Ucrania. Desde un país se le da con un botón y puedes destruir al otro país con la tecnología. Sí es un avance, pero siempre y cuando se le dé el uso correcto o el uso adecuado. Sin duda alguna, si me preguntan a mí mi opinión, para mí
creo o considero, cada vez que ustedes digan la palabra creo, acuérdense que el creo implica duda. Entonces, siempre digan, no estoy segura. Entonces, en mi caso, considero que el mejor avance científico, sin duda alguna, ha sido la penicilina. ¿Por qué? Porque si valoramos o le damos a la salud el valor que se merece, sin duda alguna la penicilina hasta el día de hoy ha sido el mejor avance científico. No hay contras. Es cierto que algunas personas son alérgicas a la penicilina, pero aún así siempre se busca la manera y siempre se ha ayudado mucho a la cura de enfermedades y sobre todo ahora que vimos, por ejemplo, esta cuestión de la pandemia, pues la penicilina siempre ha sido como creo yo, sin duda alguna, de los grandes avances científicos de todo el mundo. Y bueno, ahí cada uno de ustedes y cada una de ustedes puede poner el ejemplo, poner sus beneficios. Ahí en la parte de la retroalimentación con sus compañeros viene la parte de replicar porque sí, por qué no. Pero bueno, y esa es a grandes rasgos nuestra última semana de trabajo, nuestra semana de integración. ¿Hasta aquí tienen dudas? ¿O quedó todo claro? ¿Todo claro? Acuérdense que si necesitan retomar su tema o el trabajo que hicieron en la actividad integradora número 6, para hacer su proyecto integrador lo pueden hacer, simplemente lo van afinando, lo van detallando para que quede así perfecto y saquen todos 100. ¿Hecho? Jonathan, ahí me encantan tus participaciones, todos en realidad, Angélica es muy dedicada, Jaime no se diga, todos hacen un esfuerzo. Claudia, leí por ahí tu mensaje en el foro social, no, en el foro aprendiendo de lo complicado que ha sido. Sí, como todo en la vida a veces es complicado, pero lo has logrado pues y siempre es lo importante, yo siempre les digo que lo importante siempre es hacer las cosas. Las acciones nos llevan a resultados. Tenemos que hacer las cosas para obtener los resultados. A veces no son los esperados, pero no importa. No importa porque en este caso, bueno, es que esto siempre se los decía cuando me tocaba dar el propedéutico. Les decía, las acciones siempre nos llevan a resultados. Y no importa si no logran quedarse, les decía yo, no importa si no logran quedarse, entrar a prepa en línea, una oportunidad como esta no la van a volver a tener, así es que aprovechenla al máximo. Entonces, todos le echan ganas y he visto por ahí un gran esfuerzo de la mayoría de todos ustedes. Eh, pero bueno, si no hay dudas, yo los voy a dejar para que más o menos piensen, vayan reflexionando, pensando sobre qué problema les gustaría tratar. De todos modos, nos vamos a ver el día de mañana en nuestra última sesión. Eh, Antes eran sesiones síncronas, ahora son espacios abiertos para el aprendizaje, entonces mañana nos toca nuestro último espacio abierto y podemos, si quieren, que tengan a la mano el problema que quieren tratar y vamos aquí poniendo ejemplos o el tema en general y aquí vamos a lo mejor armando con algunos ejemplos, pues, ¿no? De cada uno de ustedes, a lo mejor dos o tres quieren participar y vamos armando su problema de investigación, vamos planteando su problema de investigación. ¿Hecho? Mañana, como siempre, nos vemos a las 8 de la noche. Ahorita les genero el enlace para la sesión de mañana y los que por ahí entregaron, algunos ya entregaron proyecto integrador, no les fue tan mal, de hecho les fue muy bien a los 3 que han entregado, creo que ya son 4, pero bueno, yo ahí estoy pendiente con todos ustedes y cualquier cosa me encuentran en el mensajero de la plataforma o en el correo electrónico. Gracias, Karina. Y entonces ya los voy a dejar para compartir en la sesión. Ah, sí, yo también los voy a extrañar mucho. Han sido ustedes buenos estudiantes, comprometidos, siempre lo importante. Por ahí leí ayer todo lo que escribiste de la imprenta de Gutenberg, Jonathan. Siempre acertado eh, en tus intervenciones, ¿no? Y aparte las desarrollas muy bien, que eso es lo importante, que las desarrollen, que no les dé miedo soltarse, y porque así se viene más pesadito todo, pero pues bueno, aquí lo importante es que tomen confianza, que crean en ustedes. Dime, Angélica. No, pues solamente agradecerle todas sus retroalimentaciones, las aportaciones y también resaltar que usted también es una buena maestra. Nos vamos a quedar con el gusto de que una estructura tan básica como la de los argumentos nos haya dado alguien tan especializado. Agradecerle cada uno de sus puntos. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Y bueno, de todos modos nos vemos mañana para despedirnos de manera más formal. Y gracias por compartir esta noche. Gracias, muchachos. Hasta mañana.
Gracias, asesora. Buenas noches. Buenas Gracias. noches.